¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimo gusto en saludarles. Bienvenidos a esta emisión de Jueves de Debate 22. Bueno, hemos traído justamente a la mesa de reflexión varias veces el tema de pues, un histórico decreto de este año que prohíbe la importación de Estados Unidos de maíz transgénico y la producción aquí en México de ese maíz genéticamente modificado para consumo humano. Así es que hoy vamos a darle otra vuelta al tema y pensar desde otro lugar. Vamos a reflexionar sobre la importancia de tener y consumir aquí en México un maíz diverso, criollo, nativo. Déjenme decirles que este grano es uno de los pilares del patrimonio biológico y cultural de nuestro país por su dimensión tanto simbólica como espiritual, pero también por su importancia productiva, económica y alimentaria. Y aquí un dato. Cada año, alrededor de 8 millones de hectáreas, es decir, el 30% de nuestra superficie agrícola, se siembra maíz. Alrededor de la mitad de la producción se destina a la elaboración de nixtamal y harina de maíz nixtamalizado y por lo tanto es consumida en tortillas y otros derivados de la masa. Bueno, lo paradójico es que hoy producir y consumir una tortilla de calidad representa un enorme reto. Así es que hoy he invitado a dos grandes mujeres, ambas integrantes de la Alianza de la Tortilla, y el pretexto es el libro que presentan en unos días, Del maíz a la tortilla, lo que sabemos desde la tierra hasta la mesa, en el que pues participan varias activistas, investigadoras. Así es que bienvenida Mercedes López, doctora, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente representante de la colectividad demandante contra el maíz genéticamente modificado. También eres directora de Vía Orgánica en la Ciudad de México y de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Muchísimas gracias, Mercedes, bienvenida. Al contrario, Jacaranda, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu audiencia. Gracias. Y bueno, Catherine Mariel, quien también forma parte de esta organización de la tortilla, ella es ingeniera en agroecología. Desde el año 2000 coordina el programa Sistemas Alimentarios Sustentables y Organización Comunitaria del Territorio. Tiene una larga trayectoria en comunidades indígenas y campesinas de Guerrero y Oaxaca, junto con los programas de manejo campesino de recursos naturales y Gena Video. En fin, es una mujer con una gran trayectoria alrededor, digamos, del trabajo también y el estudio del maíz. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Jacaranda. Pues un gusto, un honor estar aquí contigo y poder platicar de este libro que estamos presentando por parte de la Alianza por Nuestra Tortilla. Así es. Pues, ¿qué te parece si me permites empezar con Mercedes para que ella nos haga un planteamiento general? Vuelvo aquí contigo. Mercedes, es un libro muy, muy bello porque da justamente un trazo de lo que significa culturalmente el maíz, su vínculo incluso con las mujeres, ¿no? La importancia que tienen los cultivos diversos, criollos, nativos. Así es que me gustaría que a grandes rasgos nos platiques de qué va este libro y a quién está dirigido. Claro que sí, muchas gracias por el comentario, Jacaranda. En efecto, es un libro muy bello y ojalá lo puedan descargar en la página de la Alianza por Nuestra Tortilla. Hay que decir que la Alianza por Nuestra Tortilla surgió en 2018, conformado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, personas productoras de maíz, transformadoras de producción campesina, comercialización. Y justo este libro es una recopilación de los saberes, de los conocimientos de múltiples personas y organizaciones aliadas. Este libro, lo que pretendemos con él es que llegue a un público muy amplio y que exponga cómo se conformó la tortilla, los maíces maravillosos y sagrados en la cosmogonía, porque hay 10,000 años de el desarrollo humano de estos maravillosos maíces que son parte de esta tortilla y toda una serie de alimentos que son base de nuestra alimentación. Y bueno, queremos compartir con el público cómo se fue industrializando esta tortilla, cómo
los estándares de varias de las industrias, estas grandes industrias que han acaparado la masa y la producción industrial de tortillas, pues han tenido desventajas, cómo han cambiado también los contenidos y no nos informan de los contenidos de esta tortilla, pero también hay que decir que 50% de la producción de la masa y la tortilla en México es de industriales comprometidos con una tortilla de calidad de maíces nativos nixtamalizados. También queremos revalorar el trabajo de las mujeres en la producción de la tortilla de manera artesanal, cómo han sido invisibilizadas, su gran aporte científico con la nixtamalización al mundo. Y pues también queremos que las personas, en lugar de dejar de consumir tortilla porque ha bajado mucho el consumo, sigan consumiendo, pero que exijan como personas consumidoras con derechos una tortilla de calidad, sabrosa, nixtamalizada con maíces nativos, que nos alimente y que nos sigue alimentando a la población en México. Catherine, aquí justamente hay todo un tema muy problemático porque lo que dice Mercedes es esta importancia que tiene culturalmente el maíz, la importancia de consumir un buen maíz, pero desafortunadamente en las últimas 2 décadas la tendencia ha sido a la inversa. Es decir, casi toda la producción agrícola de maíz en nuestro país estaba sustentada por familias, ¿no? Pequeñas parcelas, mientras que ahora la tendencia son los grandes espacios, los monocultivos, con estos paquetes tecnológicos que venden las transnacionales para, dicen ellos, producir más rápido maíz y en más grandes cantidades porque cada vez es más alta la demanda. ¿Qué implicaciones tiene esto también culturalmente, pero también en términos de soberanía alimentaria? Y claro, pues es un tema gigantesco abordar todo esto y justamente a través de la tortilla. Decimos en la alianza que podemos mirar a México a través de la tortilla, Claro. ¿sí? Así como lo podemos mirar a través del propio maíz, evidentemente. Eso implica que podemos ver toda la historia desde miles de años atrás hasta hoy en día y en todas esas dimensiones culturales, tecnológicas, agronómicas, de derechos humanos, económicas, sociales, políticas también. Podemos mirar a través del maíz y con mayor énfasis a través de la tortilla todas esas dimensiones que componen el México de hoy y el México de ayer. Y cómo es que a pesar de estar en medio de, podríamos decir, grandes batallas por recobrar soberanía alimentaria, estamos viendo la resistencia de los pueblos originarios, los pueblos campesinos que siguen cultivando a pesar de condiciones muy adversas. Todo eso empezó precisamente hace miles de años, desde la domesticación de los parientes silvestres del maíz, los teocintles, ¿no? Entonces, reconocer esa trayectoria es muy importante. ¿Por qué? Porque el maíz ha sido la base, el sustento de esas grandes civilizaciones prehispánicas, al menos en todo el territorio de Mesoamérica y particularmente en México. De hecho, hay grandes imágenes, ¿no? Diosas siempre al lado de maíz y todo esto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, estamos hablando de culturas profundas con raíces históricas que permanecen y resisten hoy en día en México y que al mismo tiempo es una extraordinaria oportunidad la que aún tenemos para justamente rescatar la soberanía alimentaria. Ya.
Mercedes, en el libro me impactó mucho un capítulo en donde se trazan algunas, digamos que dificultades que se tiene culturalmente para que la gente reconozca el valor, ¿no?, que tiene comerse una tortillita de maíz blanco o de maíz amarillo o de maíz morado, ¿no? Incluso esta trayectoria desde el campo hasta una tortillería, o sea, es decir, la gente que tiene una tortillería, ni siquiera ellos mismos saben cuál ha sido el valor, digamos que el trayecto, ¿no?, y lo que implica tener estas tortillas ahí y venderlas y ofrecerlas, y la gente también en general pues no le da ahí como ese valor. ¿Y qué hacemos frente a eso, Mercedes? Claro que sí, es muy interesante esta reflexión que haces, porque tenemos que investigar, es una responsabilidad como personas consumidoras también. ¿Qué tienen nuestras tortillas? ¿De dónde vienen? Tenemos una gran elección, un gran poder con la compra. Al definir qué comemos, qué no comemos, sabemos que hay toda una serie de obstáculos para conocer la información, sobre todo por parte de las empresas. Y justamente este libro lo que pretende es tener esa reflexión y darle información a la gente en el sentido de hay que investigar de dónde viene, dónde se siembra, qué tipos de maíces. Esta es una carencia muy grande en México. Hay otros países como Francia, por ejemplo, donde enseñan, de donde es nuestra querida Katy, ahí desde pequeños se les enseñan a las niñas y niños a catar sus vinos, a conocerlos, la variedad de uvas. Y aquí con tanta riqueza, tanto colorido, tanta maravilla de maíces, no los conocemos. Hay gente que piensan que los maíces rojos, amarillos están pintados, y justo esto pretende este libro, que la gente reflexione, que la gente conozca, que la gente sepa lo que implica desde sembrar, desde cuidar los maíces, desde cosecharlos, nixtamalizar, preparar las tortillas, y se reconozca ese gran valor, que se pague un precio justo a las mujeres, sobre todo que son mujeres productoras de tortillas, estas tortillas maravillosas en los mercados, en los Que tianguis, ellas y mismas bueno, hacen, hay que decirlo. claro, y que no se quiere pagar un precio justo, no se quiere valorar ese gran trabajo, que analicemos esta industria, que con nuestro poder de compra digamos, no vamos a comprar estas tortillas industrializadas de Minza, de Maseca, queremos estas, sí, tortillas sí hay industrializadas de buena calidad, sin químicos, sin aditivos. Por eso hemos trabajado en las normas, desde la Alianza por Nuestra Tortilla, en foros, en talleres, en cursos, tenemos una licenciatura y un diplomado armado también, y en este libro que queremos que pues nos ayude, y no solo a México, al mundo. Tenemos integrantes en la Alianza por Nuestra Tortilla de chefs mexicanas que están en Francia, por ejemplo, trabajando también para una tortilla de calidad, infografías. Hemos hecho muchísimo trabajo de reflexión, información, y para también tener influencia en las políticas públicas. Entonces, ojalá que la gente lo pueda leer, pueda acceder a él, se puede bajar en nuestra página de la Alianza por Nuestra Tortilla, y lo vamos a presentar este 29 de septiembre en el Sencali, la Casa del Maíz, a las 4:30 de la tarde en la cancha de tenis. Ojalá que nos acompañen. Que es el Día Nacional, ¿no?, del maíz, ¿no? Justamente Sí. el 29 de septiembre. A ver, escuché que decían una licenciatura y una especialidad, o sea, ¿para qué? Nada más ahí, Mercedes, que decías que tenían Sí, una licenciatura y una especialidad sobre fíjate maíz, que o sobre qué es. sí, 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 sobre desde el tema del maíz, de la producción del maíz, la parte de cosmogonía, las tradiciones indígenas, ¿Cómo se llama la toda la licenciatura? parte. Perdóname, Mercedes. Bueno, estamos armándola, pero bueno, va a tener una relación también de el maíz, nixtamalización, la tortilla, algo muy parecido al libro del maíz a la tortilla, donde se forme a las personas. Bueno, ahorita el diplomado es lo que ya está muy armado, vamos ¿En a echarlo a dónde? andar. Pues estamos pensando, sí, en el Sencali, y bueno, ya con varios especialistas, 135 horas sería este diplomado, y lo estaremos anunciando ya el año próximo, pero requiere toda una especialización técnica en la maquinaria, en los negocios
Como armar una tortillería, ¿no? Toda una serie de elementos. Qué maravilla, yo me apunto de una vez porque me fascina todo este tema. Y aquí, Catherine, em, decía ya Mercedes que cada vez es más difícil conseguir una tortilla de calidad, ¿no? Hay mezcla con harina de maíz. ¿Cómo diferenciamos esto, no? Eso es un tema muy importante. Justamente estamos impulsando que haya mecanismos de diferenciación, porque la NOM 187 al día de hoy no establece ninguna diferencia entre todos los tipos de tortillas que existen. Y sí, son muy diferentes en calidad nutricional. Estamos hablando de que los maíces nativos o criollos tienen una composición muy interesante para la comida. O sea, es la base de la comida mexicana, de hecho. Es el alimento número 1 para toda la población mexicana. Pero es muy diferente un maíz nativo o criollo de un maíz híbrido. Y más si hablamos de maíz importado de Estados Unidos, que son híbridos que fueron diseñados para engordar el ganado, ¿sí? Entonces ahí tenemos que remontar mucha desinformación por parte del público, de poder destinar nuestros recursos a buscar y fomentar el consumo de buena tortilla, porque hay que entender de dónde viene todo eso. Ha habido un desprecio muy grande desde los tiempos de la conquista española, incluso intentaron desplazar el cultivo del maíz, pero no se pudo competir con el trigo, porque el trigo requiere ciertas condiciones ambientales. En cambio, el maíz crece desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altitud, ¿sí? Y además está adaptado a cada nicho agroecológico, que hay una diversidad de climas, de suelos tremenda en México. Por eso hablamos de más de 60 razas de maíz y miles de variedades, ¿sí? Incluso en una misma comunidad puede haber diferentes variedades en función de los suelos. Es muy interesante. Altura, temperatura, en fin. Sí, suelos, agua, y hay un conocimiento tradicional muy profundo, por eso hablamos de ciencia campesina hecha a lo largo de los milenios, ¿sí? Con esos métodos científicos de ensayo, error, probar qué es lo más pertinente. Incluso es muy interesante saber en términos culturales que los pueblos originarios, que hay también más de 60 en México, tienen en sus idiomas nombres específicos para cada parte de la planta de maíz, desde la raíz hasta la mazorca, ¿sí? Cada parte tiene sus nombres. Igualmente tienen distinguidos los suelos con sus propios nombres en sus idiomas, ¿sí? Entonces, una riqueza agronómica. La verdad es que cuando hablamos de maíz y de diversidad de variedades y por lo mismo, como dice Mercedes, de tortillas, azules, blancas, rojas. Que esas es más difícil verlas, ¿no? Sí, y hay maíces pintos, en fin, hay una variedad increíble. Estamos hablando de un cúmulo de saberes tradicionales que es muy importante mantener vivos, ¿sí? Porque todo esto existe, permanece
y se adapta año con año, además, con las condiciones climáticas cambiantes. Ahora que estamos viendo los cambios climáticos, es muy importante recalcar que ese tesoro es un tesoro, la biodiversidad de maíz que se tiene en México, es un tesoro vivo que año con año se tiene que sembrar, y esas semillas que los campesinos recogen, intercambian libremente, eso es otro gran tema, la libertad de las semillas contra el intento de patentarlas, ¿sí? Es muy, muy importante. No, pues aquí tenemos muchísimos temas, Mercedes, y no me quiero ir, porque casi estamos ya llegando al final del programa. Creo que hay una gran posibilidad de hablar sobre esto en muchos niveles, ¿no? A veces como que no lo imaginamos, pero Mercedes, hay un capítulo muy hermoso dedicado a lo que significa el cultivo, o sea, todo lo que significa la tortilla, o sea, culturalmente, su vínculo con las mujeres. ¿Cómo es Claro eso? que sí. Justo yo escribí esa parte del capítulo porque es muy importante visibilizar esa contribución, el hecho de que la agricultura ayudó a que avanzara la civilización en todo el mundo y las mujeres han sido fundamentales y no hay una visibilización de ese papel, de esa importancia. Si tú ves, Jacaranda, si revisamos las estadísticas, pues el campo se está feminizando cada vez más, pero siempre están presentes las mujeres desde la siembra, el cuidado, la cosecha, la transformación, el brindar esos alimentos a la gente, a su familia, y es algo que no se considera, no se les paga, se piensa que es un trabajo, pues parte de sus actividades cotidianas, pero también las mujeres han sido muy importantes, las diosas en la cosmogonía anterior, las diosas jóvenes del maíz, ¿no? Cuando el maíz está tiernito, las diosas ya ancianas, cuando está por desgranar, toda esa riqueza y contribución que se ha perdido también y que queremos rescatar con todas estas mujeres trabajando desde diversos ámbitos. Si tú ves este grupo, si tú ves la campaña Sin Maíz No Hay País, todas nuestras alianzas, pues las mujeres somos las que estamos trabajando más fuertemente todos los días por el rescate del maíz, de la buena tortilla, y pues todavía los cargos públicos pues están más ubicados por los hombres. Entonces, justo este capítulo hace un honor y un homenaje a esas cooperativas, a esos grupos de mujeres, a todas estas mujeres a lo largo de la historia que nos han alimentado, que nos alimentan, a nuestras ancestras que están ahí y que están representadas por nosotras desde diversos ámbitos del campo, de la ciudad, las comunidades originarias, las mujeres activistas, las chefs, las cocineras tradicionales, en todo ese rescate de nuestros maíces, nuestros alimentos, nuestra tortilla que nos merecemos en México. Y de hecho, por ahí un dato interesante es justamente también las mujeres en esta cadena de producción y de venta son las que están por encima, ¿no? O sea, son las mujeres las que venden más tortillas con maíz criollo nativo, ¿no? Mercedes. Sí, así es, justamente las mujeres al estar en toda la producción, en todo el proceso, pues son las que rescatan y justamente no se pagan precios justos. Lo que ha proliferado últimamente son cooperativas de mujeres que se organizan, que empiezan a producir tortillas, tostadas, varias derivados del maíz y a las que ya se les está pagando un precio más justo, ¿no? Yo creo que como personas consumidoras optemos por este tipo de pues de tortillas, de productos que nos están ofreciendo, que vienen del campo fresco, sin tanto gasto de gasolina y de energéticos también, y que están preservando estos maíces, eligiendo las mejores semillas resilientes a la sequía, a la lluvia. Y bueno, es importante esta visibilización y creo que el libro cumple esta función de una manera muy importante. Así es, pues enhorabuena por este libro, Catherine, Mercedes. Quiero agradecerles por estar aquí con nosotras y pues por esta importantísima labor tan valiosa de rescatar culturalmente pues todo lo que representa el maíz. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jacaranda, y si se puede añadir un comentario Sí. que ha salido en los foros que hemos organizado en la Alianza, de que los hombres participan a partir del momento en que hay una máquina, ¿sí? Lo cual es un tema a reflexionar también, porque igualmente no es que estemos en contra de que haya una máquina, ni mucho menos, ¿no? Sí. En fin, el tema de la tortilla sí da para mucho Da para más. mucho. Pues muchísimas gracias, querida Catherine Mercedes. Hasta muy pronto, ¿eh? Y pues Muchas enhorabuena, ahí estaremos pendientes de esta presentación. 29 de septiembre, también Día Nacional del Maíz. Gracias. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora mismo por Twitter a través de la cuenta de Noticias 22 y también por Facebook Live, y unas horas después lo encuentran en YouTube, también en la cuenta de Noticias 22 o N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.